Estamos al debe en la cultura, o sea, debería haber mucho más promoción, mucho más. Si se fomenta, no, yo creo que no. Yo creo que al contrario, como que te encierran en una burbuja. Este país no tiene cultura, tiene una cultura muy baja. Estamos en una plataforma neoliberal donde la cultura se tiene que pagar. Va más allá de solo la comida, de solo del baile, sino que también tiene que ver con un tema de respeto. Respeto en todo ámbito, en lo religioso, lo político, lo humano. Hay gente que, no sé, que cree en Krishna, otros creen en Cristo, otros no creen sencillamente, entonces no veo que haya una limitación para eso. Todos deberíamos tener esa libertad de poder decir lo que queramos. La gente tiene miedo de hablar. No, todavía estamos en luz, mucha censura. Las redes sociales nos han ayudado a difundir la libre expresión. Cuando tú hablas con la verdad no debería por qué haber censura. Un país que no tiene libertad de expresión no tiene capacidad de crítica. Hoy en El País que Queremos contamos con los siguientes candidatos y candidatas constituyentes. Rodolfo Cornejo, independiente no neutral, distrito 7. Jorge Correa Sutil, lista del apruebo, distrito 6. Andrea Gutiérrez, distrito 10, unidad de independientes. Patricia López, distrito 8, apruebo dignidad. René Naranjo, también distrito 8 y la misma lista, apruebo dignidad. Juan Luis Osa, distrito 26, Vamos por Chile. Malucha Pinto, distrito 7, lista del apruebo. Y Macarena Urenda, distrito 7, Vamos por Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos en sus casas. Saludamos a nuestros y nuestras invitadas esta jornada. Vamos a hablar de libertad de expresión, de acceso a la cultura, censura, concentración de la propiedad de los medios, lo complejo que es acceder a la cultura, lo desvalido que está el mundo de la cultura, dirán muchos también. Usted sabe, todas las semanas estamos con nuestros y nuestras invitadas y nuestro bar constitucional, a quien saludamos, por supuesto, de inmediato, que nos va a acompañar durante esta jornada. Aparece allí en pantalla nuestro abogado constitucionalista José Ignacio Núñez, magíster en Derecho Público, doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. Primero que nada, José Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Atento a lo que vayan diciendo nuestros y nuestras invitadas, porque tenemos hartas dudas para partir contigo. Así que estamos en cualquier instante con la primera de las preguntas que ya tenemos por ahí formulado. Y un dato para comenzar este debate. ¿Qué ha pasado con nuestro país en materia de libertad de expresión? Hay un ranking mundial sobre libertad de prensa y se lo presento ahí en pantalla. Chile se encuentra hoy día en el puesto número 54 a nivel mundial de los países donde se ha hecho esta medición. Ha bajado 3 puestos en lo que tiene que ver con libertad de prensa respecto del año anterior solamente. Un descenso importante. Y esto lo posiciona dentro del 33% de los países que tienen problemas más significativos en cuanto a libertad de prensa. Malucha Pinto, parto contigo y te pregunto de inmediato tu diagnóstico. Como agente de la cultura permanente, que la gente te conoce, ¿cuál es tu diagnóstico hoy día de los principales problemas que tenemos como país en libertad de expresión, acceso a la cultura y de qué manera esto debiera estar garantizado en nuestra Constitución? Quiero hacer un pequeño alcance. Que Hágalo. No soy distrito 7, sino que distrito 13. Lo cambiamos de inmediato y te ponemos en el distrito 13, ya. Bueno, hemos estado en estos últimos días asombrados en realidad con las últimas noticias de intervenciones directas desde la presidencia en canales de televisión. Ha habido realmente un tema importante que hay que abordar porque... Los llamados, tú dices, del presidente, para hacer otra pared, los llamados de presidencia a un canal de televisión, a la red, eso es. Exactamente. ¿Y eso tiene que ver con la Constitución? Tiene que ver con la ¿Por qué? Constitución, porque evidentemente tenemos que tener una Constitución que salvaguarde, que garantice la libertad de expresión plena de un pueblo, finalmente, de los medios de comunicación, de las comunidades, de los territorios. Eso es fundamental para que la gente se desarrolle libremente, pueda plenamente abrir los brazos, abrir la sala, abrir la mente, abrir el corazón y construir un Chile
como soñamos en Juan el Luis, fondo. ¿tú coincides con ese diagnóstico? Y te pregunto inmediato, ya que Malucha trae a colación, Distrito 13, va a aparecer ahí, Distrito 13, no del 7, 13, trae a colación el caso, ¿no?, del llamado de presidencia, no fue el presidente, fue la asesora del presidente que llama a un canal de televisión, eso lo dice el mismo director ejecutivo del medio. ¿Tiene que ver algo con la Constitución, el estado de cosas de esa naturaleza, las presiones políticas que pueden sufrir o que sufren a diario los representantes de los medios de comunicación? A ver, yo creo que es muy difícil salvaguardar o resolver el problema de la intervención en este caso. ¿Coincides con eso, presidencial. en el diagnóstico que hace Malucha? Coincido en que es muy importante que la Constitución nos entregue a nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, la mayor libertad de expresión posible. Sin embargo, creo difícil que la Constitución vaya a resolver los límites de hasta dónde llegan los presidentes o las autoridades en su abuso de la libertad de expresión. Sin embargo, es clave, obviamente, que la Constitución garantice esos espacios de libertad de expresión para que, entre otras cosas, la Constitución sea el resultado de una sociedad diversa, universal. Se garantiza, pero creo que uno podría hacer muchísimo más que en esa manera. René dice que no, René dice que no. ¿Por qué no se garantiza? No, en la Constitución hoy... Artículo 3, número 19, claro, 12. número 19, el 12, en la Constitución de Jaime Guzmán y Pinochet, no se garantiza porque dice que está la libertad de opinar. De emitir opinión y de informar. Y de informar. Pero esa no es toda la libertad de expresión. Pero lo vimos sin censura previa, dice. Sin censura previa, lógico. Pero lo vimos con el sketch de los comediantes en el canal aludido, digamos. Y allí se despertaron la ira de las Fuerzas Armadas, vinieron los telefonazos, hubo todo un problema. Y ese... Ya, pero René, disculpa, espérate, ¿eso tiene que ver algo con la Constitución? Claro, porque ese sketch no es informar, no es opinar, queda en un terreno vago, ¿no es cierto? Queda en un terreno de sátira, ¿no es cierto? Que no está 100% protegido. Ver, René, y debiera estar protegido. Ya, la libertad de expresión garantizada en todas sus formas, sin censura previa. Jorge, te doy la palabra inmediato. Solo para que hagamos el punto, René, porque lo que tú estás diciendo dice razón con un sketch humorístico en el mismo canal, en la red, ¿no? Sí. Y que gatilla esta carta de las Fuerzas Armadas, Sí, ¿no? claro, Que es claro. y respaldadas por el ministro Respaldada, de explícitamente. Defensa. Jorge, algo de eso, primero que nada, si coincide en el diagnóstico que está saliendo de nuestros invitados e invitadas, ¿algo de eso está amparado o desamparado en este texto constitucional? Es muy importante, primero, que efectivamente lo que está garantizado es la libertad de opinión, y no la libertad de expresión en su sentido más laxo. Pero cualquier tribunal de Chile entendería que un sketch en televisión es parte de la libertad de opinión. O sea, en ese sentido la contradicción es más aparente que real. Y enseguida la Constitución agrega que sin perjuicio de responder por los delitos que se puedan cometer en el uso de esa actividad. Entonces, en ese momento está diciendo que la manera con la cual tú puedes atacar la libertad de expresión cuando éste excede los límites razonables es a través de un proceso judicial y no de un telefonazo. Entonces a mí me parece que el telefonazo es un acto prohibido en la Constitución, con una visión sistémica, ¿no es cierto?, de lo que se trate. A ver, Jorge, solo para seguirte el argumento, porque efectivamente uno podría interpretar de lo que tú nos dices que, teniendo en cuenta esta misma Constitución, ese acto de llamar por teléfono a un medio de comunicación sería inconstitucional. A mí me parece que es un acto indebido porque la forma... No, pero tú decías, la Constitución lo prohíbe. ¿Sería inconstitucional? ¿Habría esa asesora del presidente actual? Yo creo que hay responsabilidad del presidente de la República en el hecho de hacer un telefonazo. Esas cosas no se hacen, y no se hacen porque está determinado por la Constitución que se responde por las expresiones, pero se responde ante los tribunales o ante el Consejo Nacional de Televisión, pues. Entonces el presidente de la República habría tenido todo el derecho del mundo de llevar este asunto al Consejo Nacional de Televisión o al Tribunal de los Medios, pero no hacer un llamado telefónico. Rodolfo está pidiendo la palabra. Rodolfo, déjame leer lo que dice la Constitución para que veamos sobre qué estamos hablando, porque efectivamente uno podría decir, y en una conversación, y se lo transparento, que nosotros tuvimos también con el equipo, con esta misma Constitución en los 80 se asesinaba a periodistas, ¿verdad? Se intervenían también. ¿Verdad? No era la misma Constitución porque tenía unos artículos transitorios que decían que nada de las garantías en materia de libertad de expresión, valían, en materia de libertad de expresión, sí, pero después habían los artículos transitorios que lo derogaban. Los llamados telefónicos no son exclusivos de este periodo. ¿Verdad? Tampoco. Tampoco son de exclusión de este periodo. Y con esta misma Constitución hoy día la gente va a la casa del presidente y le dice pa' tu tía, y es la misma Constitución.
Pero, Rodolfo, ¿qué dice la Constitución para que sepamos sobre qué estamos hablando? Dice el artículo 3, 19, número 12. La libertad es lo que se garantiza. La libertad de emitir opinión, como bien tú decías, Jorge, no de expresión, y de informar sin censura previa, en cualquier forma, por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado. Rodolfo. Es que ahí tenemos un tema que es muy interesante porque finalmente puede ser que la conducta del llamado no constituya un delito, pero naturalmente está ejerciendo una presión indebida a la correcta realización, al desarrollo finalmente de la libertad de expresión y de emitir opinión. ¿Con qué posibilidad una ciudadana, un ciudadano va a entonces levantar voces disidentes, sobre todo cuando vemos el nivel de concentración que tienen los medios habitualmente? Yo creo que ¿Con qué posibilidades vamos a establecer miradas diversas si finalmente la estructura de poder en general responde con ese manejo de abuso de poder? Ese es el punto finalmente. Sí. Andrea, sí, decía Rodolfo, un tema que es interesante y los invito a hablar sobre eso, que tiene que ver con la concentración o la propiedad de los medios, que es a lo mejor un tema sobre el cual no hemos hablado y que deberíamos hablar. Hace muy poco tiempo, el presidente de la República era dueño de la línea aérea más grande de Sudamérica, un canal de televisión. Y de Chilevisión. Un canal de televisión en ese minuto, yo trabajé ahí, no tengo ningún problema en decirlo, y además de un club de fútbol. Y si uno ve la propiedad hoy día de los medios de comunicación, el dueño de un canal de televisión es dueño de un banco, es dueño de una minera, el dueño de otro canal de televisión es dueño de del retail, participó en la propiedad de la clínica, de una clínica privada, y también pertenece un canal de televisión, y así uno podría seguir. La propiedad de los medios es una dificultad para que el ciudadano se pueda informar de manera más amplia. Absolutamente. Sin duda, porque además tú señalaste un estudio al comienzo, que me parece que es bien revelador ver que lo que dice ese estudio señala que hay una concentración de medios, que hay falta de pluralismo. Y yo creo que ahí tenemos dos factores que son fundamentales para entender esta conversación y para entender por qué sí es un tema constitucional. A ver. Porque finalmente esta concentración de medios es la concentración del poder. Es la concentración del poder político y del poder económico, que es un tema tremendamente constitucional. Y esa apertura de los medios, esa ausencia de pluralismo ha hecho que genere un escándalo cuando hay un medio que se sale un poco de la norma y que además utilizando órganos que son nuevamente demostración de esa concentración de poder. Porque hoy día el Consejo Nacional de Televisión tiene votación dividida porque finalmente son órganos que funcionan bajo la lógica de cuoteo. Es decir, no hay pluralismo en esos órganos como en muchos otros, como Andrea, el Tribunal ¿y tú cómo lo Constitucional y otros describirías más. este derecho para garantizarlo de mejor manera en la Constitución? ¿Qué dirías tú en la Constitución? Es decir, Para evitar eso. Primero, en la Constitución tenemos que garantizar no solo la libertad de expresión, tenemos que garantizar el derecho a la comunicación, porque acá falta algo que no hemos hablado. No podemos dejar de hablar de comunicación ni de derechos culturales cuando no hablamos de participación. La sociedad no está considerada en ningún momento en nuestra Constitución. Y algo que tenemos que habilitar en la Constitución no es solo más Estado, no es solo más rigor del Estado, es más sociedad, es más presencia de la sociedad civil, de los ciudadanos y las ciudadanas en el control y en que son también agentes de la comunicación. Patricia López, tu diagnóstico en esta materia, tú que has estado en los medios durante tanto tiempo, ¿cómo lo ves hoy día? ¿Hay un tema en la Constitución o hay un tema más bien de otras características? Porque a lo mejor el problema puede ser del funcionamiento de los tribunales de justicia o del Estado de Derecho o del gobierno de turno que presiona más o menos. Sí. O también directores de medios que aceptan las presiones. A mí me gustaría hablar desde una mirada un poco más amplia. Si nuestra propuesta ciudadana, lo que se ganó en la calle, ¿no es cierto?, es un cambio de sistema económico, político y social, y queremos definir que la República de Chile, el Estado chileno, ¿no es cierto?, es un Estado democrático, social, de derecho, no hay democracia sin información. No hay democracia sin libertad de expresión. Entonces, por supuesto que tiene que ser garantía, y desde nuestro ámbito, como gestores culturales, agentes culturales, existen los derechos culturales, que son parte de los derechos humanos, que son inherentes al ser humano. Y entre ellos, que están muy tipificados en tratados internacionales, que son preciosos, los derechos culturales, tiene uno que ver con el derecho al acceso a la información, fidedigna, veraz, pluralista. Y obviamente estamos vulnerados en esos derechos. Por eso es tan importante que quienes somos expertos en cultura podamos estar ahí, porque si no, no es un Estado democrático. Y no es un Estado democrático, perdón, deja hacer un ejemplo. Ya, Macarena, le doy la palabra a Macarena. Antes que me interrumpa, sí, pero un ejemplo. Dar un ejemplo a propósito de por qué se dice que si no hay libertad de expresión no hay democracia.
Y es porque resulta que cuando un presidente o el Ejército de Chile se siente con el derecho de decir qué se puede opinar o no en cierto canal de televisión, significa que esas autoridades no están entendiendo que son ciudadanas y ciudadanos como nosotras y como nosotros. Se están entendiendo por sobre, se están entendiendo bajo una lógica monárquica o una lógica dictatorial, pero no bajo una democracia. Por eso señalamos que no hay democracia si no hay libertad de expresión. Macarena, ¿y hay una lógica dictatorial detrás de esa actuación de las Fuerzas Armadas y del Ministro de Defensa? Mira, yo creo que no. Dictatorial. ¿Ah? Dictatorial fue tu concepto. Yo creo que no. Yo creo que aquí se han dicho cosas muy interesantes, las cuales en gran parte comparto. Naturalmente todos queremos consagrar el derecho, y coincido con Patricia con lo que acaba de decir, no solamente el derecho, no es la libre expresión, no solamente consagrar en la Constitución cómo se organiza la industria, ¿cierto?, sino que es definitivamente incluir a las personas. Y desde ese punto de vista yo quiero hacer un par de comentarios, porque siento que las cosas no son tan de un solo lado como se están viendo. Por ejemplo, se hablaba de la cultura, ¿cierto? Había una señora que hablaba del tema de la cultura y lo definía muy bien, porque finalmente la cultura, ¿cierto?, es el modo como los seres humanos vamos resolviendo nuestra convivencia en sociedad. Y en Chile, claramente la cultura ha cambiado. Entonces, viendo el vaso medio lleno, esa llamada del presidente, en primer lugar, se sabe. En primer lugar, no es dictatorial, se sabe. Está en conocimiento de los medios de comunicación. ¿Te parece correcto, Macarena? No, a mí no me parece correcta la llamada. A lo que apunto yo... No se sabe porque lo transparentó él. Claro, el presidente nos dijo un punto de prensa para decir, voy a llamar a un canal para presionarlo. Porque hoy día estamos en una sociedad en que afortunadamente ha avanzado de tal forma las comunicaciones que es difícil que las cosas no se sepan. Y a mí eso me parece súper... Macarena, ¿tú qué quieres decir? Solo Macarena, ¿y tú qué quieres decir? Macarena, quiero poner otro punto. Espérate, que tú dijiste que las cosas se están viendo solo desde un punto de vista. ¿Y cuál es ese punto de vista que está primando por sobre cuál otro y que habría que relevar? En el análisis de acá, que es un análisis que en parte comparto. O sea, yo no voy a negar, por ejemplo, que hay una concentración de medios en este país. Por ejemplo, la prensa escrita es evidente. Uno tendría que tener también análisis de lectoría, porque hoy día los medios no son solo los medios tradicionales. Y cuando hablamos de los medios de comunicación como la televisión, y cuando hablamos, por ejemplo, de estos programas en que hay situaciones cómicas, hay estudios que indican, no conozco en Chile, pero discúlpame, solo terminar esta idea. Termina la idea. Hay estudios que indican que, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente se informa y adquiere una visión del conocimiento por la televisión, pero no por los noticiarios, por los sitcoms. Macarena, tenemos llamado de nuestro bar. Le voy a dar la palabra a Jorge René, que la está pidiendo. Deme un segundo. Que son los liderazgos. Tenemos nuestro llamado del bar constitucional, José Ignacio. Aparece prontamente el tema de la propiedad de los medios de comunicación, la concentración. Y la pregunta como bar constitucional, ¿se puede garantizar que eso no exista? Por ejemplo, que el dueño de una empresa relevante, no tengo idea, una minera, sea a la vez dueño de un canal de televisión, o que el dueño de una cadena de retail tenga un canal, o que el dueño de un diario cubra prácticamente toda la red de diarios del país. ¿Eso se ha protegido en alguna constitución? Estoy dando casos hipotéticos, no saben ustedes, no piensen ustedes que está hablando del canal de allá o de acá. Efectivamente, actualmente, hoy día en la Constitución dice que se prohíbe el monopolio estatal sobre los medios de comunicación social. Pero agregar o añadir esta segunda variante o este segundo componente que tú señalas es perfectamente posible. Y de hecho acontece en la Constitución de la República Federativa de Brasil, en donde se prohíbe el monopolio o el oligopolio directo o indirecto de algún medio de comunicación social, sea de parte estatal o de agentes privados.
Pero además también, como bien se ha mencionado y lo dijeron algunos candidatos y candidatas, se garantiza en Chile la libertad de emitir opinión y de informar. Sí. Pero para emitir opinión e informar adecuadamente es imprescindible primero contar con un derecho de acceso a la información, un derecho a acceder en fuentes privadas, pero también en fuentes públicas. Y este segundo elemento nos conecta también con otro derecho que es indispensable en la democracia, que también aquí se ha mencionado en varias oportunidades, que es el derecho de acceso a información pública. Y que en la actualidad se ha entendido por el mismo propio Tribunal Constitucional que ese derecho está consagrado o no está consagrado, que está consagrado solamente a nivel legislativo, pero no a nivel constitucional, que solamente se encuentra como una obligación contenida en el artículo 8º de la Constitución, pero que no se encuentra el derecho a buscar información, ya sea de fuentes públicas o fuentes privadas. Y para complementarlo, la regulación que es posible incorporar en la Constitución chilena, es bueno mirar al derecho internacional y es bueno mirar a otras constituciones. Porque ya vemos dos elementos que se pueden incorporar: el derecho a acceder a información y también la prohibición del monopolio. Pero, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica establece ciertos límites para los castigos que se pueden imponer en el ejercicio de la libertad de emitir opinión e informar. Actualmente, como tú bien leíste al comienzo, la Constitución señala que estas responsabilidades se ejercen sin perjuicio de los delitos y abusos que se puedan cometer en ejercicio de la ley, que debe ser de quórum calificado. Pero no dice de ninguna forma cuáles pueden ser esos delitos. Y resulta que las leyes penales protegen ciertos bienes que el legislador en su momento quiere proteger. Y nosotros podemos observar que a veces el legislador es bastante oscilante, bastante veleidoso. Depende del momento político. Depende del momento político, ¿verdad? Puede asustarse por ciertas cosas y querer imponer penas protegiendo ciertas cuestiones. Y ocurre que el Pacto de San José de Costa Rica establece que eso únicamente puede existir, esas sanciones únicamente pueden existir en virtud de la protección de la democracia, del orden público o de la honra de las personas. Algo parecido acontece, por ejemplo, con la Constitución de Alemania, en donde se establece que esas sanciones únicamente pueden ir en protección de la honra de las personas y en protección de niños, niñas y adolescentes. Perfecto. Y algo parecido acontece también con España. Ya, interesantes casos los que nos menciona José Ignacio, y vamos a volver contigo, José Ignacio, en cualquier instante. Pero antes de darle la palabra, queremos revisar un par de elementos que han generado también polémica en nuestro país. Pero interesante, porque una cosa es garantizar el acceso o la libertad a opinar, pero interesante algo que no está en nuestra Constitución, que tiene que ver con el acceso a la información, sea esta pública o privada, ¿no? ¿Cómo yo les voy a informar a ustedes, telespectadores, si no tengo el derecho a acceder a la información? Derechos culturales. Bueno, hay los derechos culturales. Hay un par de elementos que han sido bastante polémicos y que se los quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, el tema de los murales de Mon Laferte. Ustedes lo han visto, ¿no? O todo lo que ha generado la discusión pública, por supuesto, de las intervenciones de Mon Laferte, o el comunicado del Ejército a propósito de la estatua del general Baquedano, ¿no? Para no hablar de las funas, en fin. Jorge Correa Sutil tenía la palabra. No quería entrar yo en este tema. José Ignacio me tomó fuertemente lo que yo quería decir, porque me parece que el problema de la concentración de los medios de comunicación, en la medida que sobrepase el límite del monopolio, ciertamente... O del oligopolio con Brasil. O del oligopolio. Que es un grupo, ¿no? Que mantiene varios... Correcto, pero más allá de eso, yo no iría a que el Estado interviniera para garantizar más pluralismo de los medios de comunicación. No, pero el Estado tiene que intervenir y garantizar ese pluralismo. ¿Por qué? Es fundamental. ¿Por qué tú dices que el Estado sí? Porque, por ejemplo, a partir de 1990, la televisión se privatizó sin ningún límite en Chile, ¿no es cierto? Y ¿eso se está mal, debilitó. está bien? No, yo creo que está mal, porque tiene que haber un límite a la propiedad, no puede haber un oligopolio. ¿Cómo interviene el Estado para que garantizar? Que limita, bueno, por lo menos que los dueños de los medios de los canales de televisión y de otros medios, perdóname, no tengan una cantidad de negocios importantes que controlen la sociedad. De acuerdo. Lógico. O sea, René, luego, en los 90 se privatizó la televisión, tú dices que no está bien. ¿Por qué no está bien y de qué manera se habría tenido que regular? Porque los dueños son grandes corporaciones que tienen retail, tienen banca, ¿no es cierto? Y controlan no solo la información, controlan nuestra visión de la realidad. Y eso no puede ser. Y controlan el proceso constituyente. Por supuesto, por eso es tan importante. ¿Qué hacemos? ¿Los expropiamos? No, les ponemos límite al... pero hoy día esos mismos dueños que, Juan Luis, le quiero preguntar, esos mismos dueños que hoy día tienen banca, que hoy día tienen una clínica, que hoy día tienen una minera, ¿qué haces con ellos? ¿Les quitas el canal? ¿Les quitas la minera? Bueno, no, tendrán que tener un límite en la propiedad. No pero ¿cuál es tu posición? Bueno, tienen un canal, pero no tienen
tienen un retail, o no tienen una Ya, o sea, minera, en el o caso no tienen un concreto, banco. en el caso concreto, ¿le quitas el canal, le quitas la banca o le quitas la minera? Tendrán que decidirlo, ¿no es cierto? Pero no se puede ser dueño de empresas que controlan la Juan sociedad. Luis, ¿te parece a ti que se Pero tiene que espérate, limitar así? déjame solo señalar la importancia de la TV pública, ya que estamos en TVN. Exacto. Ya que estamos en Otro TVN, punto. la televisión otra pública es fundamental. La televisión pública es esencial en una democracia plural, diversa, multicultural como la que queremos construir. Educativa. La televisión pública tiene que ser reforzada y eso tiene que quedar escrito en la Constitución, Jorge Correa. Y debe tiene ser que a quedar través de- escrito y ese debe ser a reforzamiento través de órganos plurales. que no estuvo en los años de la concertación, tiene que quedar eso Ya, escrito tiene ese que quedar escrito en la No Constitución. solo Juan Luis, la quiero preguntarle. televisión Juan Luis, pública. sí, espérate, Juan Luis, lo que pasa es que aquí hay una idea de René de limitar la propiedad privada de los medios, Sí, claro. en el sentido de que no hay una integración. Que el señor que tiene una ferretería, para no seguir diciendo un ejemplo, no sea dueño de un canal de televisión. Como por ejemplo se le hizo a los sostenedores. Si usted quiere tener un colegio, no puede ser ferretero, tiene que dedicarse al rubro de los colegios. ¿Algo así en los medios? Mira, ¿Qué te permítame parece? hacer una reflexión quizás un poco más conceptual. La Constitución, uno de sus objetivos es que limite el poder para que nadie esté por sobre el otro en demasía, ¿no? Así donde el Ejecutivo no tiene que estar por sobre el Legislativo de una forma exacerbada. También ninguna autoridad tiene que achacarnos a nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, de una forma exacerbada. Y por lo tanto, ponerle límites a las autoridades está en sintonía con lo que debe hacer una Constitución. ¿Y a los privados? Para hacernos cargo de la opinión de René. A todos aquellos personas o entidades que generan o que tienen demasiado poder y que generan una intervención desmedida en el otro, por supuesto que la Constitución debería limitar. Lo segundo, y creo que es mucho más importante, así como los privados tienen intereses, los estados también tienen intereses. No podemos seguir entendiendo el Estado como una entelequia, como que existiera en el aire, cuando bien sabemos que en Latinoamérica, sobre todo, los estados suelen asimilarse a los gobiernos de turno. Y por lo tanto, si le entregamos demasiado poder al Estado, al final de cuentas le estamos entregando demasiado poder al gobierno de Jorge, turno. pero para que no se Y me ese es corra- un problema, Disculpa, para ese que es no un se me- problema, Luis, para que no se ese me es un corra con problema la para la libertad de respuesta. expresión. La pregunta era, René hace una propuesta a propósito de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, los medios masivos, y dice, quien tenga un medio de comunicación, un canal, no puede ser dueño de otras empresas. ¿Así es? Otras empresas que controlan la sociedad. Bueno, eso es lo que dijiste, pero ya, hagámonos cargo, eso es lo que dijiste, ¿no? Ok, tú dijiste, que forman, para terminar la idea, y que tú dijiste... forman un grupo pequeño de personas que dominan todo. Ya, es que los ejemplos están bastante claros y lo hemos hablado. Tú, Juan Luis, ¿qué opinas de eso? Porque, A mí me gustaría porque preguntarle a René cómo lo haría para limitar esa Perdón, lo que dice René es que tendrán que elegir si tienen o el canal, o la minería, o el retail, ¿Cómo se hace? o la ¿A través banca. de la expropiación? ¿Pero tú estás de acuerdo? Es que no veo cómo la Constitución podría empezar a dividir en quién puede tener qué si no es por medio de la expropiación. Y a mí me gustaría preguntarle a René si es por medio de la expropiación que tú Además, limitarías ¿quién? ese poder. ¿Y lo licita, René? Bueno, ¿Licita ese canal de televisión o se lo apropia el Estado? Esa es una gran pregunta porque de alguna manera tenemos que lograr con el proceso constituyente y el nuevo Chile que queremos construir después, más democrático, más equitativo, tenemos que desarmar la propiedad de los medios. A ver, René, quiero, Malucha, ¿te puedes pronunciar sobre esto? Porque acá hay un tema que es relevante, porque estamos hablando de actores económicos relevantes, de medios de comunicación que son masivos y de representación nacional, y René dice hay que expropiarlo. Los que tengan la propiedad, los que tengan la propiedad de más de los que tengan la propiedad de más de una industria. No, o sea, yo es que creo que el problema... Perdón, digo que es un tema que hay que discutir. Exacto. A ver, Malucha, ¿cómo lo discutimos? O sea, ¿Cómo lo abordamos? primero, tenemos un Estado completamente jibarizado, un Estado que no interviene de ninguna manera, que no planifica, que no media, que no fiscaliza. Aquí no hay Estado simplemente. Y necesitamos efectivamente un Estado que pueda mediar, que pueda planificar, que pueda plantearse cosas a largo plazo. Los medios de comunicación son centrales, son unos agentes de información, de influir, ¿Al Estado fiscalizando los medios de comunicación? Por supuesto, tienen que haber Lo que aquí pasa que de garantías, nuevo, tiene viste que que haber algo otra que vez, no se otra quiere. vez. A ver, Andrea. Otra vez Andrea, deja que termine la idea, Malucha, y te doy la palabra. Solo estamos hablando de los grandes medios de comunicación, además. Necesitamos abrir este país a que existan canales de televisión comunales, que tengan fuerza, que tengan capacidad de influir, que tengan capacidad de... Pero Malucha, siguiéndote tu idea, tú dices, porque te lo preguntó Jorge Correa te preguntó el Estado fiscalizando y tú dices sí. Sí, yo creo que el Estado debe fiscalizar.
debe mediar, No, porque se tiene que acaba la haber... libertad de expresión. Mira, en este país no hay libertad de expresión. En este país no hay libertad de expresión. Momento. libertad. ¿Qué quiere decir usted que se lo prohíban? Diga lo que quiera. Millones de cosas. Dígalo, ahí está. Sale- Malucha, mira. ¿Ah? No hay censura previa. Usted diga lo que quiera. Ahí está, Malucha. ¿Qué quiere decir ¿Dónde? que le están prohibiendo? Ahí está tu cámara. Tú dices, no hay libertad de expresión. Diga lo que quiere decir. Estamos totalmente sometidos a un punto de vista, a una estética, a un tipo de personajes que habitan estos medios de comunicación cuya misión de educar, de influir de manera positiva, de abrir el mundo para que mucha gente esté ahí, distintas culturas, distintas visiones. Ya, pero no existe. Pero lo pudo decir y nadie se lo... No, o sea, pero eso es un segundo. no, pero no es una trampa. Lo que quiero decir es que... No, Malucha, para entenderlo bien. Tú dices, en este país no hay libertad de expresión. Y yo te pregunto honestamente, ¿dónde o cuándo se te ha coartado la libertad de expresión? Para tener un ejemplo de cómo abordarlo. Es que es más sutil. Por eso. Por eso te digo. Ni siquiera no es más tan sutil. grueso como eso. Pero por eso, ¿cómo se te ha coartado esa libertad? Andrea. El colegio de periodistas ha señalado, son más de 300 trabajadores de las comunicaciones que se han visto criminalizados por ejercer, por cubrir las protestas, que se han visto vulnerados, algunos han sido tomados detenidos, se les han roto sus herramientas de trabajo. Eso no aparece permanentemente en los medios de comunicación, No tú lo está sabes, aquí. Iván. Pero además quería decir otra cosa, se nos olvida permanentemente, de nuevo llevamos esta disputa al Estado-mercado. Esto no significa darle el control total al Estado, queremos un Estado que tenga pluralismo, queremos un Estado que garantice la participación social plural que hoy día no está. Hoy día la pluriculturalidad no está representada en los medios de comunicación, no están representadas las disidencias, no están representadas las mujeres en su amplio espectro. Entonces, en ese sentido, Andrea, esa es la necesidad para que tenemos. enfocarlo esto en la discusión que es constitucional, porque efectivamente uno puede llegar a casos más pequeños, como tú dices, que son más sutiles, que tienen que ver con el ejercicio de la prensa y cómo puede ser coartada por los actores policiales, pero ¿cómo eso tú lo resuelves en una constitución? Porque Jorge dice, si es el Estado el que va a fiscalizar, va a acabarse con la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo disuelves tú ese nudo? Pero Primero, frente a lo que insisto, dice la Andrea, ¿cuál es la libertad de expresión? No, y primero entender Efectivamente. que lo que tenemos que garantizar es un derecho a la comunicación. Tenemos, por ejemplo, el espacio radioeléctrico, que hay que recuperarlo como un bien común. No puede ser que esté capturado por los privados. Necesitamos sanear los órganos que todavía son binominales en su funcionamiento. El Consejo Nacional de Televisión no da cuenta del buen funcionamiento. Perdón, el Directorio de Televisión Nacional tampoco da cuenta de la pluralidad real que existe tiene que haber en este participación país. ciudadana Entonces, también. ahí es donde tiene que Y eso, el incorporarse Consejo una Nacional de verdadera Televisión, el participación. Directorio de TVN, son elementos que deberían, mira, estamos hablando acá en TVN sobre el Directorio de TVN, ¿esos elementos deberían estar en la Constitución? Es decir, esos órganos, ¿cierto?, que regulan deben estar regidos por las normas que están en la Constitución, que debe ser el derecho a la comunicación. Y en esto hay un cruce muy importante con lo que señalaba Patricia a propósito de los derechos culturales y los derechos humanos. Es un derecho humano, por lo tanto debe estar en la Constitución el derecho a la comunicación. Rodolfo. Sí, lo que pasa es que, bueno, se han tocado demasiados temas desde que te había pedido la palabra. Te estábamos coartando tu libertad de expresión. Más o menos. Sí, Nah, está bien. y mucha O sea, si expresión, nosotros ¿eh? consideramos que la cantidad de candidaturas independientes que hay en todo Chile y tenemos un privilegio de estar aquí, efectivamente uno empieza a ver cuál es el valor relativo de la real capacidad de expresarnos frente a los medios, frente a la audiencia que hoy día nos está mirando. Eso sí. En ese contexto, uno empieza a ver ahí cuál es el poder específico del tener pantalla. Pero a mí me parece que estamos también obviando un poco que es la comunicación la que construye realidades finalmente. Y de lo que estamos hablando es cómo desde la estructura de principios que está en la Constitución, nosotros ahora definimos un mandato hacia el Estado. Hay una cosa que es súper importante que está cambiando en nuestra cultura, que estamos dejando atrás de alguna forma un patrón autoritario, que ha venido informando la estructura constitucional de Chile desde la colonia. Y hoy día lo que se está planteando justamente es una apertura horizontal, democrática, que oxigene la participación, con la participación ciudadana, las estructuras tradicionales. Y en esa lógica, entonces, que existan estas condensaciones de medios que de alguna forma no le den participación, como han dicho ya algunos, a los espacios comunitarios, a los espacios radiales. No olvidemos que las señales son del Estado, son licitaciones finalmente. Entonces, cuando a la larga todo queda entregado a la regulación del mercado, ¿cuál es el propósito de tener entonces canal estatal? Ya se perdió la radio nacional, ya se perdió el Diario de la Nación. O sea, la diversidad real que promete o que propone debate en los medios finalmente termina siendo súper aplacada. A ver, y para entenderte, Rodolfo, y se lo pregunto a Patricia que está levantando la mano, y en ese sentido, Pati, hablando de lo que plantea Rodolfo,
había que tender, por ejemplo, a modelos de países que uno puede pensar que tienen una democracia quizás más profunda que la nuestra. Estoy pensando en Inglaterra, en Alemania, donde hay radio pública, televisión pública. Un canal impresionantemente nutritivo. La ZDF, la RD, son canales, la BBC, en fin, en Italia. Pero ojo, en algunos de esos países son pagados con impuestos de los ciudadanos. O sea, yo no sé si la gente aquí estaría dispuesta o disponible para que le cobraran por radios públicas o televisión pública. Bueno, ahí Patricia te quiero y Macarena, decir, después. en mi recorrido por el Distrito 8, la manera en que nosotros pudimos visibilizar nuestras candidaturas fue a través de los medios locales, comunales. Olvídate el trabajo que hay informativo y educativo, de radios, de televisiones, súper humildes, pero súper veraces, que cumplen un rol informativo y educacional en este proceso que la televisión abierta se demoró en abrir, ¿no es cierto? Y ellos me cuentan que hay mucha censura. Y que no hay apoyo económico también. Yo creo que ahí también es importante. ¿Hay mucha censura de quién? Ayer estaba en un canal y me decían que tenían censura. Es que eso me parece muy interesante. De la autoridad comunal. En un canal comunal. Sí. Censura. Lamento no haber detallado eso, pero. Ya, pero era un canal comunal y me imagino yo que la censura será de parte de. ¿El alcalde? Lamento no debía haber indagado más, pero esa fue la opinión y lo que me dijo esa persona. Pero piensa dónde avisa el Estado, dónde pone publicidad el Estado, dónde pone recursos el Estado. El canal público. Creo, como yo lo veo y cómo se ha configurado por personas que saben, educadores, en fin. Un canal sin publicidad es súper importante y ahí me sumo a lo que tú dices. Porque la publicidad que está haciendo ahora, alimentando esta cultura, que es una cultura de consumo, que te hace creer que esa es una imagen de éxito o bienestar y que además, perversamente, después viene la tarjeta de crédito y que hace la persona que, bueno, consume, ¿no es cierto? Entonces es re importante la falta de que no haya publicidad, que hayan cuotas de pueblos originarios para que podamos conocer su cultura, que hayan cuotas regionales, que se incluya la discapacidad, las minorías, no sé. O sea, Pati, para entenderte. Sí, pero para entender. O sea, tú sacarías. Entonces, con respecto a eso, si hay un millonario que quiere vender su retail y poner una programación que le interese, mientras no violente los derechos humanos, el respeto, mientras no comuniquen, no sé, mensajes de odio, cosas no fidedignas, y me refiero aquí a lo que pasó con Trump. ¿Se acuerdan? Poselecciones que 4 canales en televisión lo cortaron. ¿Y cuál fue el argumento de ellos? No tenemos pruebas de lo que está diciendo. Sí, no, lo que dijeron fue lo que está diciendo el presidente no es veraz y lo sacaron del aire. Eso fue una cosa inédita. Sí, también acá lo deberían hacer cada 5 minutos. Dentro de los derechos a la información también están los derechos a... Ya, Pati, ¿te puedo hacer una contrapregunta que sobre son, el tema además que tú... de culturales, derechos y después te doy la civiles, palabra a Macarena. Y que me corrija si me equivoco. Ya, pero espérate. Así que importantes son. Ya, pero Pati, porque dijiste el tema de la censura, me encantaría tener el dato, porque yo creo que si es que la gente con la que estuviste ayer te lo manda al WhatsApp, lo decimos. Ahora también hubo espérate, respecto a los noticiarios que empezaron a cubrir la violación de derechos humanos en el despertar social, que muchos auspiciadores se fueron. Ya, pues Pati, pero déjame hacerte la pregunta. Radios comunitarias pero tienen prohibición de transmitir contenido. Pati, ¿te puedo hacer la pregunta? Sí, que no puedo recibirlo. Es que me quedé con... Sí, te quedaste pegado con el tema, pero déjame hacerte la pregunta, porque en algún momento tú dijiste, te doy la palabra inmediato, pero Macarena la tiene antes. Sí. Tú dijiste un canal público sin publicidad, porque la publicidad termina favoreciendo, privilegiando, dirigiendo intereses. No tengo idea, si te auspicia el Banco X va a ser difícil hacer una denuncia sobre el Banco X. Sin publicidad. Algo así. Tú dirías un el que canal... quiera ver publicidad, o sea, que vea otro por canal. eso tú dices, un canal público sin publicidad. A completo gasto público. Sí. Macarena, es lo que ¿qué el te pueblo parece? se merece. Y con educación cívica, filosófica, reproductiva, sexual, emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la deuda educacional que hay con respecto al sistema educativo y de comunicación e información que hay en Chile. Es una deuda. ¿Qué te parece esa propuesta? Derecho y deuda. A mí el concepto de televisión pública me parece tremendamente importante, siempre que sea televisión pública, o sea, asociada más al Estado que al gobierno de turno. Televisión pública, no de gobierno, estatal. Exacto. Lo que pasa que si nosotros revisamos la historia reciente en Chile, la televisión pública estaba muchas veces más asociada
al gobierno de turno. Entonces, porque los órganos de participación no son eficientes. Pero revisemos muchos años para atrás. Macarena, ¿te estás refiriendo a la época de la dictadura o tú dices ahora más reciente? O sea, me refiero... Para hagámonos cargo, o sea, tú dices... a distintos gobiernos que uno ve claramente que hay una intervención desde la Unidad Popular para adelante. Entonces aquí, pero ese no es el punto. Yo no quiero caer, porque creo que aquí es malo atrincherarse. Aquí es bueno mirar hacia adelante y yo escucho y veo que hay muchas cosas que nos unen. Por ejemplo, todo este tema de las comunicaciones, yo lo veo profundamente asociado al tema de la cultura. Y Malucha dijo algo que a mí me hace mucho sentido. Aquí tenemos que promover, consagrar en la Constitución el derecho a la cultura. La gente no ama lo que no conoce. Y hoy día la expresión, y perdón, yo soy regionalista, soy viñamarina. Perdón, aquí todo es Santiago. Todo el poder se lo lleva a Santiago. Yo apunto hacia una Constitución que sea descentralizada porque eso va a permitir, entre otras cosas, promover la cultura. Yo fui concejala, yo vi lo que la Pati está describiendo. O sea, hay unas posibilidades maravillosas en los territorios comunales. Entonces, hacia allá tenemos que trabajar. Y si podemos hacer una educación pública de calidad financiada por el Estado, bienvenida sea, amplia, diversa, con distintas miradas, con distintas formaciones. Ese es Chile. Tenemos llamado de nuestro bar constitucional. Han aparecido un par de temas interesantes, el que decía Andrea, por ejemplo, la protección a los periodistas en época de conflictos sociales, donde se ha detenido mucha prensa, donde se ha golpeado mucha prensa. También el tema de la propiedad estatal o financiamiento estatal de canales. José Ignacio, a ver, países como los que nosotros citábamos de ejemplo, Alemania, Inglaterra, que tienen televisión pública financiada con impuestos de los ciudadanos, radios públicas, más de una, ¿está consagrado en sus respectivas constituciones el rol del Estado en la propiedad de esos medios? En ninguno de esos casos está en la Constitución el rol del Estado y el financiamiento con erario nacional respecto a esos medios de comunicación. Eso suele ser materia de ley, por una cuestión bastante sencilla, porque hay que contar con los recursos para hacerlo. Y la Constitución no puede asumir directamente un uso de recursos, o si asume el financiamiento del ejercicio de ciertos derechos, suele hacerlo respecto de otros derechos, como los derechos sociales. No solamente los derechos asociados a la libertad de expresión, o también los derechos de índole cultural, dándole cierta preferencia. Acá tal vez la discusión tiene que irse más en el sentido de cómo aseguramos que exista un pluralismo, una diversidad cultural, y eso en el derecho comparado está más asociado a los derechos culturales que a la libertad de expresión. Ahora bien, respecto a la protección del ejercicio del periodismo, la Constitución española aporta un muy buen ejemplo. A ver. Porque, a diferencia del caso chileno, sí se contempla, a diferencia del caso chileno, el derecho a la protección de la fuente, por ejemplo, o el derecho a la objeción de conciencia, o el secreto profesional. Y eso está en la Constitución. En la misma Constitución. En la Constitución se consagra el derecho a la protección de la fuente. No, la protección de la fuente no. El derecho a la objeción de conciencia y el derecho al secreto profesional, que está vinculado con la protección de la fuente. Perfecto, José Ignacio, nuestro bar constitucional. Además, te damos las gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Que te vaya muy, muy amable. Por eso es importante no ver los derechos parcelados, porque en la perspectiva de los derechos culturales que tienden, y aquí quiero hacer un llamado, ya que se adelantó en los medios de comunicación muchísimo el debate presidencial, y es que se tiende a pensar bajo una nomenclatura neoliberal la perspectiva de los derechos culturales como si esto fuera solo la expresión artística y una cartelera. Y los derechos culturales son la forma en que nos desarrollamos y nos comunicamos como sociedad, y dentro de eso la libertad de expresión, el derecho a la comunicación se encuentran amparadas bajo esa lógica que debe rendir cuentas de la diversidad cultural de todos los territorios. Exacto. Juan Luis, han aparecido algunos temas que relevan los otros candidatos y candidatas que tienen que ver con consagrar los derechos culturales, el derecho a la información como derechos fundamentales del ser humano, también el limitar la participación de privados en el sentido de la integración, no que los privados no puedan tener un medio, sino que un privado no pueda tener una empresa y un medio. En el sentido del monopolio. En el sentido o del oligopolio, para hacerlo más claro, ¿no? Porque evidentemente si hay un actor muy relevante dentro de la economía, que además tiene un medio de comunicación muy relevante, bueno, naturalmente... Que si es monopólico no puede existir, ¿no? Sí, es así de simple, pero... un monopolio es muy difícil que hubiera, pero un oligopolio ya sería más complejo atacarlo. Déjame decir una cosa respecto al rol del Estado. Yo creo que todos acá en este panel estamos de acuerdo que
debemos aspirar a una sociedad diversa, debemos aspirar a una sociedad plural, que en donde muchos tipos de familias existen, muchos proyectos de vida existen. Yo creo que estamos todos de acuerdo con eso y en eso creo que el Estado puede jugar un rol, por ejemplo, teniendo un canal público que ojalá no tenga avisos, etcétera, y que ayude a radios comunales a existir, a subsistir, etcétera. En donde creo que no estamos de acuerdo es en aquello que la Malucha usó la palabra planificación, en donde yo sí soy escéptico. Tengo mis serias dudas es que el Estado pueda planificar de arriba hacia abajo como dicha sociedad debería ser. Creo que eso es propio de lo que Mario Góngora, el gran historiador, llamaba las planificaciones globales de los 60 y los 70. Estamos en una sociedad demasiado diversa, demasiado plural, y debemos aspirar a que siga siendo como para entregarle al Estado un rol planificador de arriba hacia abajo y un rol controlador, digamos, o expropiatorio, digamos. La verdad que sería profundamente antidemocrático aspirar a un Estado. Por eso, la planificación Malucha y Jorge. Es que yo a lo que voy, porque la aludieron. No hablo de este Estado único y solo. Yo hablo de una ciudadanía y de un pueblo que tiene miles de herramientas que no tenemos en este momento para estar participando, incidiendo, co-creando, influyendo, y eso no existe. Y eso es lo que necesitamos abrir justamente, que se democratice este país. Lo que planteaba es que tenemos una sociedad muy homogénea, una sociedad donde hay una cultura dominante. Ahora, toda sociedad... O sea, una sociedad representada en los medios de manera muy homogénea. Pero en toda sociedad, no solo representada en los medios, yo creo que en toda sociedad hay una cultura dominante. Y el rol de los artistas y de los pensadores es precisamente desafiar ese dominio único y la mejor garantía de que eso se dé sin perjuicio de que exista televisión pública, etc. Pero la mejor garantía para eso es la libertad. Por eso que a mí me parece tan espantoso que el presidente de la República llame a un canal de televisión por interpósita persona, porque eso me parece completamente contrario a la libertad de expresión, o que se golpee a un periodista. Pero de ahí en más, a pensar que el Estado va a traer la pluralidad, cuando el Estado es, por definición, el representante de la cultura dominante, me parece muy difícil. La participación de las comunidades, porque además no son solo los artistas los que interpelan al poder, son también los territorios, porque no podemos, algo que tiene que pasarse los derechos culturales es que los derechos culturales justamente no tienen ese rol asistencial. Los derechos culturales lo que hacen es reconocer positivamente lo que existe en el territorio. ¿Qué hace el neoliberalismo? El neoliberalismo lo que hace es vincularse con la sociedad como un carente, como alguien que necesita algo, y lo que tenemos que hacer es reconocer la diversidad cultural que tenemos en los territorios. Dame un segundo, René, déjame plantearle un tema, a ver si me ayudas con esto. Lo que pasa es que en esta época de pandemia, que ya llevamos, no nos hemos dado cuenta, un año en esto, y más en esta locura, se han potenciado, porque no es que partieron en este año y algo, ¿no? Sino que se fortalecieron fenómenos como las funas a través de redes sociales, ¿verdad? Y también se ha puesto muy en cuestión el real acceso que tienen los y las ciudadanas de distintas características, ¿no? Regiones, urbano versus rural, con más o menos recursos, a los bienes culturales. ¿Cómo garantizamos y si está garantizado el derecho de acceder a los bienes culturales para todos los ciudadanos de este país? Ese es un punto clave. Y lo otro que hacemos con el tema de los derechos digitales, las funas y ese tipo de fenómenos que se han acentuado tanto. Déjame decirte ahí que para mí, y no solo para mí, para la UNESCO, las Naciones Unidas, es fundamental señalar el derecho a ser parte de la vida cultural de una sociedad. Y hay que, de todas y todos, de todas y todos quienes conforman esta sociedad chilena. Y hay que hacer una diferencia. Cultura y arte no son lo mismo, no son sinónimos, ¿no es cierto? Arte tiene que ver con las disciplinas que conforman justamente... Las expresiones. Esas expresiones que requieren talento, trabajo, estudio y todo lo que sabemos, ¿no es cierto? Ejecutar bien un arte. Pero la cultura es lo que construimos entre todos y lo que determina la convivencia, ¿no es cierto? Es la construcción material y simbólica que hacemos de una sociedad. Pero ¿cómo hacemos para garantizar ese acceso? Porque efectivamente una de las cosas que ha quedado de manifiesto hoy día en la desigualdad, sobre todo territorial que hay en Chile, es el desigual acceso a los bienes culturales.
Claro, es que esa es un área de los derechos Sí, culturales. El acceso a la cultura, el derecho al acceso a la cultura es uno de los ámbitos. Y ese derecho al acceso es lo que se entiende, por eso la gente dice una frase aberrante, quítensela de la boca, cuando dicen vamos a llevar cultura. Sí, eso porque no. nadie lleva cultura, todos los territorios tienen cultura. Por lo tanto, lo que se lleva son expresiones artísticas, ¿cierto? Lo que yo puedo hacer dialogar. Pero mientras no reconozcamos la cultura de cada uno de los territorios, es muy difícil promover el acceso. Por lo tanto, ambas cosas deben desarrollarse de la misma manera y con la misma fuerza, y eso lo debe garantizar el Estado, porque la cultura no es un bien de consumo, no es mercantil, y dejársela al mercado nos lleva a la realidad que viven hoy. Por Dios las que sí está trabajadoras y los mercantilizado acá, por eso te trabajadores de pregunto, la en un país que tiene tanta desigualdad territorial, tanta, o sea, ni siquiera hay que irse a los extremos regionales, sino que dentro de la misma ciudad de Santiago tú ves tanta desigualdad territorial. ¿Cómo garantizas a través de la Constitución? Económica, pues, del poder económico. Pero eso, Pati, para que eso no quede solamente, porque evidentemente todos estaríamos de acuerdo en eso. Sí. Pero la gente en la casa, nadie les va a decir, no estoy, es una idea muy buena, pero O sea, ¿cómo lo el materializas pueblo- tú para que la Constitución lo garantice y después sea accesible? Cultura, Juan Luis y después la Pati. educación, Juan Luis, voy derecho contigo. humano, Juan Luis. la cultura, eso hay que garantizarlo. Derecho humano a la cultura, derecho a los derechos fundamentales, Evidentemente, que tú lo decís. la cultura comunitaria tiene que estar nombrada. Juan Luis. Ya. A ver, yo creo que aquí hay dos planos, me parece. Uno, cómo debería estar manifestada la cultura o las culturas en la Constitución, ¿no? Y que es un plano más bien identitario. Y creo que ojalá debería expresar la máxima cantidad de culturas posible. Otra cosa es cómo funciona la industria cultural, donde veo, la verdad, menos espacio para ser resuelta en la Constitución. Veo mucho más espacio en el Ministerio de las Culturas. Entonces, no hay que confundir los planos. Un plano es dónde vamos a garantizar y qué vamos a garantizar en estos términos en la Constitución, y luego qué le vamos a exigir ex post al Ministerio correspondiente para que eso se cumpla o para que ayude a los artistas y es por eso cuando ustedes como ¿de qué forma? constituyentes, A mí me gustaría saber de qué forma tú puedes hoy día cuando garantizar eso. relegamos las manifestaciones culturales, incluso el desarrollo de la casi inexistente industria cultural chilena, esa realidad se la damos a un sistema subsidiario Pero ¿cómo que lo le vas a ha garantizar entregado. constitucionalmente? ¿Cómo garantizas que la industria Porque tiene que funcione a través cambiar de la yo Constitución? estoy hablando que tiene incidencia porque tiene que ver con el modelo. Hoy día el modelo pero es estamos hablando de cómo subsidiario, podríamos garantizarlo en la Constitución, que la creando industria cultural mejore. un modelo ¿Cómo se hace? social solidario garante de derechos, Sí, porque hoy pero día los tú no vas a derechos no se resolver esos garantizan. problemas, no los vas a resolver de la noche a la mañana, puede pasar No, nada lo décadas vas en a esto, resolver de la pueden noche a la pasar décadas mañana, en esto, pero y el necesitamos problema va a seguir garantizar. continuando. Juan Luis, Si un no momento. garantizamos los En derechos, se los dejamos es por al eso que arbitrio del ustedes, mercado. convocados como candidatas y candidatos constituyentes, tienen que hacer esta nueva constitución. Y parto contigo, Malucha, 15 segundos para cada uno de ustedes. Perdón. En tu constitución, Malucha Pinto, en materia de libertad de expresión y cultura, ¿qué es lo que sí o sí tiene que estar? Parto contigo, 15 segundos. Evidentemente yo veo un Estado matrístico que cuide la vida de la tierra, que cuide la vida de todos los seres humanos que estamos aquí en Chile, que cuide a los animales con un eje 14 central, y 15. que son los René derechos Naranjo. humanos. Tiene que haber libertad de expresión, por supuesto sin censura previa, y libertad de creación artística, garantizada absolutamente. Esas voces tienen que escucharse y tiene que haber un reforzamiento importante de la televisión pública frente a la avalancha 14, 15. Gracias, Jorge Correa Sutil. Libertad de expresión sin censura previa, y el punto que tú planteaste, Iván, a mí me parece que es un atentado a la libertad de expresión, el discurso del odio y el discurso que llama a la violencia. Juan Luis. Libertad de expresión sin censura previa, sin lugar a duda, y sobre todo, ojalá que en la Constitución quede plasmada la diversidad de la sociedad chilena en su conjunto. Pluralidad, diversidad, heterogeneidad. Patricia. Acento en la educación, una educación integral, democrática, gratuita y de calidad que propicie que los seres humanos podamos vivir de nuestros talentos y seamos felices haciendo lo que queremos hacer y ganarnos la vida de esa manera. Macarena. Desde luego, consagrar el derecho a la cultura en la Constitución, algo que no existe, y cuando hablamos de libertad de expresión, yo le agregaría la comunicación, porque me parece que la comunicación implica a las personas y estamos hablando solo de la industria. Andrea. Derechos culturales en su amplio espectro, derechos culturales que consideren, por supuesto, desde la perspectiva de los derechos humanos, derecho a la comunicación, lo que incluye la libertad de expresión, el derecho a la información y participación ciudadana. Rodolfo.
Yo creo que tiene que decir también que el Estado de Chile, organizado desde su multiculturalidad y de su plurinacionalidad, concurre para finalmente darle voz a todos los sentires que permitan la mejor Rodolfo, realización. muchas gracias. 15 segundos para todos por igual. Este es el país que queremos. Es difícil de... me lo dice vuelta a la pausa. Porque tenemos que ir al corte, pero yo le quiero hacer una invitación a usted que está en su casa, esta mañana día domingo, acérquese con su smartphone, su teléfono allí a la pantalla, escanee el código QR que aparece allí y va a tener todas las propuestas de las y los candidatos constituyentes de su respectivo distrito para que usted se vaya ahí, por supuesto, interiorizando más de qué le proponen en este país que quieren. Nosotros hacemos una pequeña pausa comercial. De regreso, nuestros y nuestras invitadas responden aquí a estas 10 preguntas. Espérenos, estamos de regreso de inmediato. Bien, pues ya estamos de regreso. Este es el país que queremos. En comerciales sorteamos el orden en el cual nuestros y nuestras invitadas van a responder la pregunta. Macarena Urenda tiene el número 1. Elige una tarjeta, Macarena, con la pregunta. Vemos de qué se trata de inmediato. La número 7, veamos de qué se trata. Dice así, el tema número 7 dice relación con la protección del medio ambiente. Y la pregunta es la siguiente. Brasil garantiza la preservación del Amazonas en su constitución. ¿Debe Chile hacer lo mismo con el desierto de Atacama, la Patagonia o los glaciares, por ejemplo? Macarena, tienes un minuto, esa es tu cámara, te escuchamos. Bueno, lo primero que decir que nuestra Constitución por lo menos fue visionaria en siquiera hablar de la protección del medio ambiente. Respecto de la pregunta, yo diría que sí, que efectivamente debe garantizar, sobre todo un país como Chile, que es tan rico en naturaleza, naturaleza diversa, naturaleza que a veces ni conocemos ni apreciamos y que naturalmente debemos preservar. Sí, yo creo que definitivamente esa protección tiene que estar consagrada en la Constitución. Y como parece que me está faltando... Te quedan 23 segundos. Me quedan... Bueno, quiero aprovechar de hablar de un tema que surgió indirectamente en este debate, que es la descentralización. Yo creo que la descentralización es la clave para, evidentemente, hacer un país más justo, en que el poder y los recursos estén desconcentrados. Macarena, muchas gracias. Se acabó el tiempo, es un minuto. Ahí está. Malucha Pinto con nosotros. Gracias, Macarena. Malucha Pinto, bienvenida a esta parte del programa. Usted elige... Esto como el tarot. Sí, yo vengo siendo un tarotista. Mire lo que quiera. A esta altura soy tarotista. Elija usted una tarjeta. ¿Está segura? Sí. Ya, ok, vamos. Malucha, número 8. Veamos de qué se trata. Acá. 8. Dice lo siguiente. Gratuidad, ese es el tema. Hoy la Constitución garantiza la obligatoriedad de la educación básica y media. Hasta allí es obligatorio, ¿verdad? ¿Debe la nueva Constitución hacer lo mismo con la educación parvularia? Es decir, comenzar antes. ¿Y o universitaria? Define una prioridad. Malucha Pinto, tienes un minuto, te escuchamos. Bueno, primero que nada, este nuevo Chile y la Constitución que vamos a escribir debe garantizar la educación. Debe ser un derecho garantizado. No podemos seguir teniendo una educación para pobres y una educación para ricos, colegios para pobres, colegios para ricos. Todos los chilenos y las chilenas tenemos derecho a educarnos, a tener una educación de calidad, una educación donde podamos desarrollar todas nuestras habilidades, donde podemos desarrollar nuestras comunidades, el sentido de lo colectivo. Y desde esa perspectiva, evidentemente, desde sala cuna hasta salir de la universidad, debe ser completamente gratuito. Tenemos que abrir ese espacio para los chilenos y chilenas y eso, sin lugar a dudas, va a dar a luz un país completamente distinto al que tenemos hasta ahora. Y habrá que mover todo lo que haya que mover para tener los recursos para que eso sea Muchas gracias. Malucha Pinto, muchas gracias. Jorge Correa tiene que venir ahora. ¿Ah? Claro. No, la educación parvularia está consagrada en la Constitución. Veamos. 1. Sacaste el 1. Veamos de qué se trata. Número 1, edad de sufragio. Hoy la edad de sufragio es de 18 años. ¿Debería rebajarse esa edad a los 16? Jorge Correa Sutil, tome posición, explíquenos sí, no, por qué. Lo escuchamos. Es un tema a discutir. A mí me parece lo más importante de todo es que el sufragio sea obligatorio. Y me parece que debieran poder votar los adolescentes entre 16 y 18 años que hubieran terminado tal vez la enseñanza media. Ese podría ser un modo de irlos incorporando
a una democracia que los hace cada vez más responsables, incluso en el ámbito penal. Así que voto obligatorio, eso sin lugar a duda, porque la democracia exige un compromiso de todos nosotros para que funcione adecuadamente. No podemos pensar que esto es un privilegio, que podemos ejercerlo o no ejercerlo. Así que estoy por volver al voto obligatorio y estoy por estudiar la posibilidad de rebajarlo a los 16 años, particularmente de aquellos que hayan terminado la enseñanza media. Bien, pues Jorge, muchas gracias. Jorge Correa Sutil hizo uso de su tiempo. Andrea Gutiérrez tiene el turno. Estas son las preguntas que van quedando. Andrea, ¿esa? ¿La mostramos, te parece? A ver, ¿qué número sacó? Número 2. Veamos qué dice el número 2. ¿Sobre qué tema tendrás que manifestar? Dice así, pensiones. Mira, muy contingente. ¿Debiera la Constitución mantener la cotización previsional como propiedad individual o avanzar hacia un modelo mixto o solidario? Tienes un minuto, te escuchamos, Andrea. Las pensiones deben avanzar hacia un modelo solidario. Las pensiones, además, debemos considerar un sistema de protección social que sea integral y que integre, además, trabajos que hoy día no son reconocidos. Hoy día solo el espacio de trabajo formal tiene cotizaciones, pero no tenemos un sistema de protección social, por ejemplo, para las mujeres mayoritariamente cuidadoras. Necesitamos un sistema de protección social integral y solidario. Y quisiera tomar el último tiempo para visibilizar dos temas que están un poco bajo la alfombra. Uno es la realidad de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, a quien les envío un saludo, pero además hago un llamado a ir en medidas que vayan en solución de sus problemas sociales, pues han estado totalmente abandonados de las medidas que ha tomado el gobierno. Y por otro lado, espero que este proceso se inicie con justicia y haya libertad para los presos y las presas de la revuelta. Así que muchísimas gracias y sigan las listas de movimientos sociales. Andrea, muchas gracias. Le damos la bienvenida ahora a Rodolfo Cornejo. Van quedando... Vamos, Rodolfo. La que llegó a mí. ¿Esa es? ¿Qué número es? La número 10. Veamos de qué se trata. Número 10. Ajá. Dice así el tema número 10 sobre el régimen político. ¿Chile debe mantener el sistema presidencial o cambiar hacia uno parlamentario o mixto? Explique y describa su modelo elegido, por favor, Rodolfo, te escuchamos, tienes un minuto. Uno de los temas que estamos cambiando tiene que ver justamente con la cultura autoritaria y que se ha graficado en la manera en que el hiperpresidencialismo convoca finalmente la gran mayoría de las facultades, interviniendo incluso en los procesos que son propios del Poder Judicial muchas veces y también con una excesiva preponderancia en materia legislativa. Necesitamos que esto se abra, necesitamos que el sistema en su eje político le quite facultades al presidente y se las entregue realmente a la ciudadanía y sus representantes. En ese sentido, yo creo que el cambio cultural todavía no está maduro para confiar en las orgánicas políticas tradicionales que, de hecho, han sido actores y gestores de buena parte de esta crisis. Yo creo en un sistema político presidencial, pero con facultades atenuadas y que de alguna manera se oxigene a través de mecanismos de participación real, concretos, a los que finalmente pueda ser una clara y eventual representación de la ciudadanía independiente. Bien, Rodolfo, muchas gracias. Un sistema presidencial atenuado. Juan Luis, tienes que venir acá. Juan Luis Sosa, tienes que elegir una de las preguntas que quedan. Pero, momento, antes de aquello, no se me asuste. Hacemos una pausa comercial. Estamos de regreso inmediato. Este es el país que queremos. Espérenos. Bien, pues ya estamos de regreso. Este es el país que queremos. Le damos las gracias por estar junto a nosotros. Juan Luis Sosa había quedado con la responsabilidad de escoger qué pregunta es la que vas a elegir. Número 9. Veamos de qué se trata. Lo dejamos acá. El tema número 9 es sobre adopción homoparental. La invitación es a que te definas sobre esto. ¿La Constitución debería permitir la adopción de menores por parejas del mismo sexo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Te escuchamos. Bien, yo aspiro que la nueva Constitución deje plasmado lo diversa, lo heterogénea que es nuestra sociedad. Y para eso me parece sumamente relevante concebir distintos tipos de familia. Tipos que respondan a distintas formas de vida. Y en ese sentido, me parece que si vamos a cambiar nuestro Código Civil y vamos a cambiar entonces lo que plantea respecto al matrimonio, tendríamos que abrir la puerta a la adopción homoparental. No podemos tener, en otras palabras, matrimonios
de dos planos distintos o con derechos distintos. Si cambiamos nuestro Código Civil, si así la Constitución lo establece y luego el Código Civil lo reforma y reforma lo que entendemos por matrimonio, entonces no cabe ninguna duda que debería existir la adopción homoparental. Bien, pues Juan Luis, muchas gracias. Tu definición está bastante clara. Ahora le damos el turno a René Naranjo, que es raudo, presto, a escoger uno de los que van quedando, René. Así es. Veamos. Damos vuelta. Número 3. Veamos de qué se trata. La ponemos acá porque ya no está para el resto. Tema número 3 dice relación con migrantes, René. Se calcula que hay 20.000 migrantes indocumentados en albergues en el norte de nuestro país. ¿Se deben expulsar o legalizar siguiendo criterios internacionales de derechos humanos? ¿Qué hacer con este tema? René Naranjo, tienes un minuto, te escuchamos. Yo creo que la migración que ha sufrido Chile, que es muy intensa, ha sido desorganizada y ha sido vista siempre desde un punto de vista legal como un delito. No se ha pensado en que la migración es uno de los temas del siglo XXI, en que en nuestro mundo, por diversos temas, partiendo por el cambio climático, por la desigualdad económica, la migración es una realidad que hay que enfrentar y grandes migraciones tenemos que pensar que van a ocurrir. Nosotros mismos luego, por a causa de la sequía en la zona central de Chile, podemos ser migrantes rápidamente. Por supuesto, en este contexto. Entonces, tenemos que mirarlo como un hecho absolutamente clave de la sociedad actual y acogerlo dentro de los derechos humanos. Darle participación a las personas, darle sus derechos, ¿no es cierto? Integrarlas en la sociedad en igualdad de derechos también con las personas que viven aquí, chilenas y chilenos. Es importante. René, muchas gracias. Se te acabó el tiempo. Es solo un minuto, René. Muchas gracias, Patricia López. Periodista, pues. Ah, usted sabe, por los hablar, que así. hablar. Habla más que periodista, dice usted. No. Yo lo no, respeto pero mucho. por favor. Tengo una tía periodista. Una tía. Mándele saludos a su tía. Elija una de las que van quedando. Patricia López. A ver. 6. Dice así. Uso legítimo de la fuerza. Caramba, qué tema. Hubiera preferido paridad, género. Hubiera preferido Hoy Carabineros tiene derecho a portar armas, pues son los garantes del orden público. Debiera permitirse que otros funcionarios, como por ejemplo los guardias municipales, este es un tema que ha sido bien discutido, también controlen el orden público y porten armas. Guardias municipales armados. Patricia López, te escuchamos, tienes un minuto. Yo creo que tenemos que avanzar hacia un país pacifista. Creo que estos son parches, pero son muy nocivos y obviamente están reprimiendo y generando mucho sufrimiento. Creo que estas instituciones de orden pública tienen que ser parte de la ciudadanía y trabajar para la unión, para la seguridad en ciertos ámbitos, obviamente, para la solidaridad. Y con respecto a eso, con respecto a la violencia y desigualdad y falta de equidad de oportunidades que vivimos hoy, que generen este tipo de necesidades, porque sabemos también que hay países que no tienen fuerzas armadas, por favor, vayamos por una sociedad equitativa, que todos tengamos acceso a lo mismo, a una educación sobre todo, y educar para la no violencia, educar para la paz, desde la infancia hasta la adultez. Eso es lo que puedo decir. Y con respecto a las armas, a mí no me gusta y espero que de verdad construyamos una sociedad para tener que evitarlas. Creo que de eso se trata esta nueva Constitución, hacer un salto cuántico de lo antiguo hacia lo nuevo, y lo nuevo es el amor. Patricia, muchas gracias. Bien, pues así estamos escribiendo el país que queremos con las propuestas de nuestros y nuestras candidatas. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Aparece ahí en pantalla, nuestra directora nos ayuda con aquello, el código QR. Usted se acerca con su teléfono, escanea ese código y le aparece de inmediato todas las propuestas de nuestros candidatos. Bien, pues estamos llegando hasta aquí. Oiga, les queremos dar las gracias a ustedes por estar hoy día con nosotros, hablando de un tema tan relevante para la construcción de nuestro país como es la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la cultura. A usted en su casa, como siempre, le damos las gracias por preferirnos. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Chao, chao.